querés hacer Claro. preguntas, aprovechá. No, consultarle ayer no pude estar, porque justo estaba laburando esa hora, pero Ah, está quería bien. consultarle por el tema de cómo ¿Cuándo, vamos a... ¿cuándo hay que cerrar las notas? La semana próxima, la regular, ¿no? La verdad que no tengo idea yo. No, no avisaron nada en el campus todavía, al menos en el Sí, creo que departamento. la semana que viene hay que cerrar las regulares, ¿sí? O sea, Sí, la nota de la cursada para regularizar. claro. Y la otra, podemos tomar un integrador. Creo que era Ok, así. Igual, yo los voy a evaluar haciendo o sea, envíenme los trabajos prácticos resueltos. Ahora los trabajos bien. prácticos son las guías. Claro lo que usted mandó. Ujú. Ok. Yo estoy tomando mate, no te molesta, ¿no? Sí, está bien. Yo ahora igual me voy a preparar algo para tomar. Hasta Bueno, ¿y vos hasta intentaste que hacer se conecten los ejercicios? chicos. Sí, los tengo realizados, tengo que mandárselos nada más. Bueno, vamos, Pero uno mándamelo. se lo mandé, el primero se lo mandé, donde dice tópico tema uno y yo le envié el de función lineal y cuadrática. Ok, Después, el de función homográfica, exponencial y logarítmica, lo tengo ahí hecho, pero se lo tengo que mandar. bueno. Así que bueno, eso se lo mando ¿Te salieron todos? seguramente hoy o mañana. Algunos todavía no los terminé de resolver, no Bueno. está todo completo. ¿Y tenés dudas? No, no, porque estuve viendo la clase anterior, así que por ahora está todo claro. Bueno, listo. Bueno, no sé, esta clase la había convocado ayer a la noche porque había gente que me quería hacer preguntas. Vamos a ver si ingresan, Ok, digamos. Si no tienen dudas, como que, o sea, claro, no no voy a tendría dar mucho temas, sentido. no te voy a dar temas nuevos a vos, a no ser que quieras aprender cosas nuevas y me digas, quiero aprender cosas nuevas, después. Claro, no, pero pasa, claro, es para que estemos todos en el mismo, con los mismos conocimientos, ¿viste? Sí, sí, este cuatrimestre, la verdad, ahí viene más gente, ahí viene Micaela, mira, ahí está, Micaela se suma. Ahora, a empezar, más gente, a ver si Micaela te dice. Voy a preparar algo para desayunar y vuelvo. Andá a tomar té, dale. Bueno, Hola, Micaela, ahí está Micaela, ¿cómo estás? Hasta ahora son dos personas, Micaela. Si me querés hacer las preguntas que tenías ayer, aprovechá y arrancas vos y nadie te quita el turno. Ahí entra más gente, ¿ves? Ahí está. Eh, uh, bueno, Buen día, profe. ¿qué haces, Mila? ¿Cómo andás? Y acá en la lucha. Tratando de ver los ejercicios. Bueno, no, o sea, si intentás verlo, eso lo vas a lograr, digamos. Sí, 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 me falta. Verlos es lo más fácil. No, no son complicados. Si quieren hacerme preguntas, yo no sé si alguien quiere arrancar. Yo estoy para ayudarles a hacer los ejercicios que ustedes me digan. Sí, 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 yo tengo, vio el de la. El que me preguntaste ayer, el de oferta y demanda, ya lo Ese respondí. sí, 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 ya lo estoy armando ese. Me falta el de función exponencial, el H, el I y el J. El resto los hice ya. Decime, el de función exponencial, me dictás así no me voy Sí. a fijar a la. El punto H es si I es mayor a cero, ¿a cuánto tiende el valor de C sub n cuando n tiende a infinito? Ese es el que a mí, o sea, si es que la función, si I es mayor a cero y menor a uno, la función decrece y tiende a menos infinito. Pará. Eh, pero haceme todo el intro porque Bueno, no me la acuerdo digamos, toda la,
El punto H es así. Claro, pero debe venir relacionado con uno antes. A ver, No, haceme toda la bueno, consigna junta, digamos, completa. el punto F dice qué tipo de función es la siguiente. C sub n igual a C sub 0 por 1 más i elevado a la n. Esa es Eso es una lo que yo les función. dije, miren, en su momento, Sí. ese día que yo, eran como las viernes 10 de la noche, que ya no me salían las cuentas. Sí. Bueno, ese día yo quise hacer lo siguiente. Yo lo que les decía es, yo les deduje la ley de interés simple, ¿sí? En donde les decía que C sub n, ¿sí? O sea, el capital en el momento n, un capital cualquiera, Sí. puesto de interés en el momento n, es igual al capital en el momento inicial, a C sub 0, Sí. por 1 más I por n. Yo hice la deducción de esto, ¿sí? Yo hice la deducción de esta ley de interés simple, se llama. Esto es la ley de interés simple. Sí. Esta es la ley de interés simple. Y yo lo que les decía es que esto de acá es una función lineal, es decir, ustedes podrían hacer esto si quieren. Acá ponen el número de periodos, n, y acá ponen Sí. el capital en el momento n. Es decir, el capital como función del tiempo, ¿sí? Sí. 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 Acá hay alguien que me está hablando, a ver qué me dicen. Hola, profe, yo de función moral funciones cualquier no me sale. Después de explicaciones económicas, esa sí la pude hacer. Bueno, muy bien, Micaela, perfecto. Ahora vemos. Bueno, acá estamos viendo exponencial. Bien. Entonces, esto, digamos, en el momento cero, es decir, cuando vos arrancás con la inversión, Sí. es decir, cuando depositas C sub 0 Sí. en el momento cero del tiempo, Sí. tenés el capital inicial. Y esto crece de manera lineal. Está bien. De manera lineal. ¿Cuál es la ordenada al origen de esta función? De esta de acá. Y bueno, si no la ven, digamos, o no la deducen con sentido común, o la ven ahí a simple vista, hagan la distributiva acá, C sub 0 por 1 más C sub 0 por I por N. ¿Sí? O sea que esta es la ordenada al origen. ¿Ven? Sí. Y la Sí, sí. N Es la hace que corta claro, corta al eje de las ordenadas al origen. al eje de las ordenadas. Sí, sí. Claro. Y la N hace las veces de X. Ah, La N, ¿no? está bien, sí. Entonces, esto es una aplicación económica de función lineal. Ahora voy a responder la pregunta que me hace Nilda. Hice esta introducción para que entiendan, digamos, de qué va la cosa. Ahora, ¿cuál es la pendiente de esa función? O sea, vieron que yo siempre les hago las mismas preguntas, ¿no? Les digo, bueno, Sí. ¿cómo crece? Porque, digamos, o sea, ustedes lo que tienen que entender es que esta materia, en otros lugares, en otras facultades, se llama análisis matemático. ¿Sí? Por ahí a alguien le resulta un poco más asequible los conceptos que uno vierte en estas clases si lo piensa de ese modo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tenés que hacer es análisis de funciones, ¿sí? Pues ya digamos, es análisis matemático, es cálculo diferencial. La idea de cálculo diferencial nuevamente les transmite la misma idea que les estoy tratando de consultar ahora, que me respondan ahora. Es decir, ¿a qué velocidad crece el capital invertido a una determinada tasa de interés si lo pongo a interés simple? Es decir, digamos, ¿qué quiere decir interés simple? Que la tasa de interés I que se paga, siempre se paga sobre el capital que puse al inicio. Sí.
y no paga intereses sobre los intereses que digamos, no se capitalizan los intereses en los periodos intermedios. ¿Me explico más o Está menos? bien. Sí, Entonces, sí, digamos, porque ahí es donde la velocidad de crecimiento del capital cambia. Es decir, ¿cuál es la velocidad de crecimiento acá del capital este? ¿A qué, a qué tasa de crecimiento? No tasa de interés, ¿eh? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la inversión esa? C sub 0 por I. Porque, digamos, la n hace las veces de x. Entonces esto es como la pendiente, digamos, si quieres. Y la pendiente, ya sea, digamos, la pendiente de una recta es la velocidad crecimiento, sí. de la variable dependiente, cuando la variable independiente se mueve, ¿sí? Se mueve. Ujú. Ya sea que crezca o decrezca, ¿sí? Está bien. ¿Ok? Sí, Entonces, en este sí. caso, digo, ¿cómo se mueven? Bueno, se mueven se relacionan de manera positiva, y la pendiente es positiva, ¿sí? Sí. El capital inicial se supone que es un monto positivo, ¿sí? O al menos va a ser cero, es decir, no tengo plata, digamos, pero no voy a poner plata negativo, ¿sí? Un valor negativo de interés, no tiene sentido económico, y la tasa de interés se supone que nominal, ¿sí? Nominal, es positiva. Entonces esa es la velocidad de crecimiento, ¿sí? ¿Y qué es la velocidad de crecimiento? Y bueno, la velocidad de crecimiento es si yo estaba acá, en el periodo este de acá, ¿sí? N sub 0, un N particular, ¿sí? Entonces, este capital era C sub N sub 0. Y si me muevo un cachito para acá, estoy en N sub 1, entonces esto es C sub N1. Sí. Esto de acá es delta N. Y este cachito de acá es delta C. ¿Entienden? Y si yo hago el cateto, si yo tomo cateto el cateto opuesto de este triángulo que se formó acá, y lo divido por el cateto adyacente, ¿qué obtengo? La hipotenusa del triángulo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué es la hipotenusa del triángulo en ese caso? Y bueno, la pendiente de la función. La pendiente de la función. O sea, es Pitágoras, ¿entienden? O sea, que lo que le estás haciendo a la función, el análisis que le haces a la función es decir, bueno, le aplico Pitágoras a un cacho de la función. Y ese Y es eso, ese es el concepto más importante que ustedes tienen que llevarse de la materia esta. Es decir, tienen que analizar relación entre variables, ¿sí? Porque eso es lo que se tienen que llevar. Después las cuentas vemos, ¿sí? Las cuentas, digamos, ustedes no estudian matemáticas. O sea, podemos hacer cuentas más complicadas, menos complicadas. O sea, no estudian carrera de matemáticas, ¿no? Estudian claro, sí, sí. administración. O sea, entonces, ustedes lo que tienen que llevarse es el concepto de cómo las variables se relacionan, ¿sí? Cuando yo veo un fenómeno de la realidad, y entonces yo ahí entiendo cómo lo puedo modelar, ¿sí? Cómo lo puedo formalizar, cómo lo puedo describir matemáticamente. ¿Por qué? Bueno, porque me sirve para saber después las magnitudes, la magnitud de la relación entre las variables. La cuantifico, digamos, la relación. ¿Sí? Y puedo tomar Está decisiones, bien. por ejemplo, digamos, en cuestiones de matemática financiera. Entonces, y después, o sea, la idea es que la pendiente de una recta, ¿sí? La pendiente de una recta es su derivada. Y ahí, hacia ahí tendríamos que ir, digamos. O sea, yo la semana que viene voy a dar una clase sobre derivadas. Voy a explicar las reglas de derivación. Ahora les voy a pasar. Agarren un video, Sí. noten que hay un pibe de la Universidad de La Plata, que se llama el traductor de ingeniería, y vean en su canal de YouTube el video sobre derivadas. En 40 minutos te explica un poco con mayor profundidad que lo que estoy haciendo yo acá, con algunos conceptos de trigonometría,
Te explica ¿Cómo bien. se llama, profe? El traductor de ingeniería se llama el canal. Es un pibe que hace ingeniería en la Universidad de La Plata y explica muy bien. Se hizo famoso por los videos que cuelga en YouTube explicando matemáticas. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo les quería decir en su momento, aquel viernes fallido, es lo siguiente. Es decir, si vos estás en el momento cero, es una línea de tiempo, ¿sí? Sí. Ah, bueno, acá Sofía creo que está compartiendo. Gracias, Sofía, muy amable. Acá nos asiste Sofía. Eh, entonces, si vos en el momento cero ponés C sub 0 y en el momento 1 acá tenés C sub 0 por 1 más I, ¿sí? Sí. Porque, digamos, rindió interés, ¿sí? Este capital rindió interés. Es decir, que en este periodo de tiempo, en el lapso de tiempo que va de acá hasta acá, ¿sí? Esta inversión te pagó I por C sub 0, I por C sub 0, ¿ok? Sí. Entonces, en el momento 1, ¿sí? En este momento, en el momento 1, tenés C sub 0 por 1 más I. Ahora, ¿qué pasa? Si yo dejo pasar el tiempo y tengo otro periodo de tiempo, ¿sí? Otro lapso acá, en este periodo, en este momento del tiempo, acá en 2, ¿cuánto voy a tener? Y bueno, depende. Si la inversión es a interés simple, voy a tener C sub 0 por 1 más I por 2, porque habrán pasado 2 momentos del tiempo. Claro. N vale 2. Eso sí es interés simple. Pero, ¿qué pasa si yo en lugar o sea, en vez de pagarme intereses sobre el capital inicial, en este periodo de tiempo que va de acá hasta acá, el interés se paga sobre C sub 0 por 1 más I. Entonces, como este C sub 0 por 1 más I es C sub 1, es decir, es el capital en el momento 1, ¿sí? Yo lo que voy a decir es que en C sub 2 voy a tener C sub 1 por 1 más I. ¿Y por qué? Y bueno, porque lo incremento, o sea, porque en el momento 2 voy a tener lo que tenía en el momento 1, ¿sí? Es decir, C sub 1 más C sub 1 por I. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora, fíjense una cosa. Esto lo hice para aclarar, ¿no? Pero fíjense, C sub 1 es C sub 0 por 1 más I. Y yo estoy diciendo que a C sub 1 lo incremento en 1 más I. Entonces, ¿qué me queda? Que C sub 2, sí, el interés que se paga no es sobre el capital inicial, sino que se capitalizan intereses en los periodos intermedios, entonces los intereses se pagan sobre el capital que tengo en este momento del tiempo, en el momento 1. Entonces, en el momento 2 voy a tener C sub 0 por 1 más I al cuadrado. ¿Se entiende? Es decir, en el momento 2, C sub 2 va a ser igual a C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Y el N, que es el 2 en este caso, que N en este caso vale 2, el N ya no está acá abajo. ¿Entienden? El N está acá arriba. Sí, sí. Entonces esto ya no es una función lineal. ¿Entienden? Esta no es una función lineal. ¿Y qué es eso? O sea, de acá, a partir de hacer esto, es decir, en C sub 3, ¿qué voy a tener? Y en C sub 3, ¿sí? En C sub 3, ¿qué voy a tener? O sea, C sub 3, ¿cuánto va a ser? En el momento 3, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener C sub 2 por 1 más I. Otra vez. Es decir, lo incremento en 1 más I, al capital que tengo en el momento 2. Entonces, ¿qué tengo en C sub 3? Y tengo, otra vez, me copio de acá, ¿no? Voy a tener C sub 0, ¿sí? Por 1 más I al cuadrado por 1 más I. O sea, C sub 0 por 1 más I al cubo. Entonces, a partir de esta idea, ¿sí? Disculpen la
el desorden en el pizarrón, a partir de esta idea yo puedo deducir la ley de interés compuesto. C sub n va a ser igual al capital en el momento cero por 1 más i a la n. Y la variable está acá arriba, ya no está acá abajo. Entonces, esto de acá, no tiene esta pinta. Claro. Ya no tiene más esa pinta. ¿Qué pinta va a tener? Y bueno, va a tener una pinta así. ¿Sí? Es decir, Sí. no va a tener una pendiente constante. Ujú. No va a tener una pendiente constante. ¿Por qué? Porque esto ya no es una función lineal, sino que va a tener una pendiente que va a variar, ¿sí?, a lo largo de toda la función. ¿Y por qué? Porque es una función exponencial. Entonces, moraleja, digamos, ¿sí?, conclusión. La ley de interés compuesto, que es esta de acá, esta es la ley de interés simple, y esta es la ley de interés compuesto. ¿Sí? Es decir, ¿qué me dice esa ley? ¿Qué me dice esa ley que yo deduje ahí? Y bueno, que si yo pongo un capital C sub 0 a interés y capitalizo los intereses, entonces en el momento n, en cualquier momento, o sea, vos no tenés que hacer la cuenta, porque yo te pregunto, che, y después de 20 periodos, si vos ponés 122 pesos a el 15,2% de interés, ¿sí?, después de 20 periodos, ¿cuánto tenés? Y tenés que ponerte a hacer la cuenta, tenés que poner tiqui, tiqui, tiqui. No, no hagas eso. Ya tenés la ley. Agarrá, poné el capital inicial, poné la tasa de interés acá y poné el número de periodos acá. Sacá la cuenta con una calculadora y te va a decir cuánta plata vas a tener. Entonces, esa es una aplicación bien concreta de funciones exponenciales a la matemática financiera. ¿Ok? Entonces, la pregunta que Nilda me hacía, ahora sí, digo, ahora que hice toda esta intro, pues no lo había podido explicar en su momento, que yo les decía que me había quedado mal. No, a ver, estaba cansado ese día y además, ustedes si se fijan ahí en el canal de YouTube, yo tengo clases explicando esto, qué sé yo, lo expliqué mil veces, pero bueno, ahora que he dormido, ¿se entendió esto? ¿Se entiende o no se entiende? Nadie me dice nada. Bueno. Sí, sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Bueno, y ahora Nilda, entonces haceme de vuelta la pregunta, porque hice toda esta introducción porque si no, no se iba a entender por ahí la pregunta tuya. Entonces, después el punto, bueno, pregunta del punto F es si el tipo, si la función, qué tipo de función era. Entonces es una función exponencial, es esa. Después Ok. dice, ¿cuál es su base? Yo le Bien, puse que la genial. base es 1 más i. La Esa es la base, base, sí. la base es 1 más i. Está muy bien. Bueno, después ahí ya me quedé. Si i es mayor a 0, Sí. ¿a cuánto tiende el valor de c sub n cuando n tiende a infinito? Yo Bien. lo que puse es, si i es mayor a 0 y menor a 1, la función crece y tiende a menos infinito. No. Ah, A ver, la función exponencial tiene me voy a borrar esto, ¿sí? sí. La función exponencial tiene lo siguiente. La forma de la función exponencial ¿sí? La forma de la función exponencial, o sea, es una f de x igual a, ¿sí?, una base elevada a la x. ¿Está bien? Sí, Bien. sí. Entonces, si la base a es mayor a 1, entonces el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x es igual a infinito. Ahora vamos. Si a está
si A está entre 0 y 1, entonces el límite, cuando x tiende a más infinito de f de x, es igual a 0. ¿Y cómo haces? ¿Cómo sabes eso? Alguien me podría decir. Y bueno, agarrá un número entre 0 y 1, 0,5, ¿sí? Agarrá un número entre 0 y 1, 0,5, ¿sí? 0,5. O sea que la base sea 0,5. Elevalo a la x. O sea que f de x es igual a 0,5 a la x. Es decir que f de x es igual a un medio a la x. ¿Está bien? Sí. Bien. O sea que la base está entre 0 y 1. ¿Sí? Sí. Entonces, hagan la tablita famosa y digan x y f de x. ¿Sí? X y f de x. ¿Está bien? Si x es 0, f de x, ¿cuánto vale? Vamos. ¿Cuánto vale eso? Digo, ¿cuánto vale esta cuenta si x es 0? Si elevo un medio a la 0, ¿cuánto me da? Vamos. ¿Cuánto Cero. vale? 1, muy bien. Cero. Todo número elevado a la 0 vale 1, gente, ¿sí? Uno. Todo número elevado a la 0 vale 1, ¿ok? No A tiene cero, que dudar en eso, por Dios, ¿sí? Por favor. Entonces, si vale 1, ¿cuánto vale? Uno. ¿Eh? Cero. ¿Cuánto? Uno. No. ¿Un medio a la 1 cuánto es? Es un medio. Un medio. ¿Entienden? Si lo elevo a la 2, ¿cuánto vale? Y ahí yo sé. 4. Nah. ¿Cómo queda? Un medio al cuadrado. Al Decimos cuadrado. a 1 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. O sea, un cuarto. ¿Sí? ¿Está bien? Porque distribuyo, el exponente se distribuye entre el numerador y el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la exponencial tiene esa propiedad. Si yo elevo un cociente de números, ¿sí? Es un cociente, es 1 dividido 2, 0,5. ¿Okay? Si yo elevo un cociente de números a un número cualquiera, ¿sí? Lo que tenés que hacer es el de arriba elevado a esto, dividido el de abajo elevado a esto. Siempre hiciste eso. Acá también lo hiciste. Y en este caso también. Ahora, lo que pasa es que ahora ya con 2 te cambia la cuenta. Entonces, haces 1 al cuadrado dividido 2 al cuadrado, un cuarto. Háganlo con la calculadora y lo va a dar. Si lo haces a la 3, perdón, si lo haces a la 3, ¿sí? Tenés 1 al cubo dividido 2 al cubo. O sea, un octavo. ¿Y un octavo es más grande o más chico que un cuarto? Más chico. Más chico. O sea que a medida que x aumenta, f de x disminuye. ¿Por qué? Porque Porque la base es menor a 1. Porque la base está entre 0 y 1, muy bien. O sea, si la base de la exponencial está entre 0 y 1, el límite de la función, cuando x tiende a infinito, es 0. ¿Entiende? Sí, Es decir, esto de acá sería así. Digo, si la base es menor a 1. Si la base es menor a 1, esto es una cosa así. ¿Sí? Esto es con claro. a entre 0 y 1.
¿Ok? O sea, hace así. ¿Entienden? Y si la base es mayor a 1, si la base es mayor a 1, es así. Entonces, en la ley financiera de interés compuesto, que es una exponencial, si la tasa de interés es mayor a 0, 1 más un número mayor a 0, te va a dar más o menos que 1. Bien. Más. Muy bien. Alguien dijo ahí tímidamente más, pero da más. 1 más, un cachito, ¿sí? Es algo más grande que 1. Entonces, en la ley financiera de interés compuesto, 1 más i a la e, 1 más i, 1 más i, la tasa de interés es, supongamos que es siempre mayor a 0, ¿sí? La tasa de interés nominal. Y el tiempo pasa. Esta es la que dibujé hace un ratito, ¿sí? Entonces, este coso de acá, si esto es mayor a 0, esto es lo que tienen que hacer ustedes, ese análisis. Si este coso es mayor a 0, 1 más algo que es mayor a 0, todo esto es mayor a 1. ¿Está bien? Porque esto es positivo. Entonces, ¿qué va a tener? ¿La pinta de la roja o la pinta de la negra? La roja. De la roja. Entonces, ese es el punto, ¿sí? ¿Me explico ahora más o menos? Sí. Bien. Nilda, ¿dónde está? Se perdió. Sí, acá estoy, se me corta. Ah, Pero bueno. bueno, sí. Es que no lo vi, pero se escuchaba el audio. Ok. Pero, ¿entendieron? O sea, pues el resto de la gente no sé, no participa. Bueno, es difícil así dar clases. Porque la idea es que, digamos, resuelvan los ejercicios y ustedes se encuentren con la dificultad de resolverlos. Tienen que traer dudas. Sobre todo en estas modalidades. Digamos, en la modalidad virtual. ¿Qué más? Profe, Profe, si se corre un cachito, ¿me deja sacarle una foto a eso? Ahora, mira, ahora te lo subo a YouTube. Ah, bueno, mejor. Listo, Ahora te lo subo a YouTube. ¿Quién me iba a hablar? ¿Quién me estaba hablando? Perdón. yo, Karen, ¿cómo está, Karen. profe? Oh, Karen. Entonces, la respuesta a al H, que dice si I es mayor a 0, ¿a cuánto tiende el número de Cn cuando n tiende a infinito? Sería a más infinito, o sea, a Muy mayor, bien, muy bien, ¿no? muy Ah, bien. ok, está bien. Por esto de acá. Y el otro, después, yo también me quedé ahí, por eso estaba prestando atención. Está muy bien. Esas tres no había entendido. Esa es la respuesta, Entonces, Karen. muy bien. O sea, a la más infinito, esa sería la respuesta. Y la otra pregunta dice, si es menor a 0, ¿a cuánto tiende el valor de Cn cuando n tiende a infinito? A menos, No, a a cero. 0. Ah, está bien. Así. A Ok. cero. Esa sí Es que esta está buena. cuenta. Porque ves que te da 0, o sea, si X, o Me va sea, si acercando. estamos, claro, es, si lo elevo a la 0 vale 1, si lo elevo a la 1 vale 0,5, si lo elevo a la 2 vale 0,25, si lo elevo a la 3 vale Claro, cada vez te va acercando más a 0,125. 0. ¿Entendés? Ok. Sí. Ahora sí, genial. O Ya sea, tengo se las hace más respuestas. chiquitito. ¿Por qué se hace más chiquitito ahí? Porque el número de abajo es más grande que el de arriba, por eso está entre 0 y 1. Entonces, cuando le distribuís el exponente, la división te queda siempre con el número de acá abajo cada vez más grande que el de arriba. O sea, vos para, digamos, un número entre 0 y 1, un número entre 0 y 1 se puede expresar como la división entre 1 y un número mayor a 1. Piénsenlo, pero es así. O sea, no sé si... Profe, y después, con logaritmo, Sí, yo seguí haciendo, muy bien, pero no sé si está bien lo que hice. Yo leí toda la explicación, muy vi bien. unos videos,
Sí. pero los ejercicios dice, o sea, da toda una explicación de cómo es logaritmo, Bien. y el ejercicio dice logaritmo de 2 base 64 es igual a nada, porque 2 es igual a 64. Ah, Yo en ese espacio puse bien. 2 exponente 64, exponencial, ¿o no? No. Ahí ya no sabía cómo. ¿Cómo dice? La consigna es f de x igual a... Logaritmo de 2 base 2, 64. Ah, ok, para. O sea, el logaritmo en base 2 de 64. ¿A cuánto es igual? Sí, Tienen sí. cositas Deja un así, ¿no? espacio, Claro, claro, para que sí, lo llenes. claro. Bueno, Porque 2 es igual a 64. claro. Porque 2, porque 2 al coso este, elevado al coso Sí. este, ¿sí? Es igual a 64. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 64? La X. 32. Ah, Estás multiplicando ahí. Ah, claro. Ah, mira, hágase así. 2 a la 1, 2. 2. Claro, 2, sí. 2 a la 2, 4. 4. 2 a la 3, 8. 8. 2 a la cuarta, 16. O sea, y ahí ya podemos hacer 2 a la multiplicar. quinta. 32. Muy bien. O sea, siempre es el anterior multiplicado Claro, por 2 a 2. la sexta sería entonces. Muy bien. Ahí está. ¿Entienden? Claro, ahí está. Eso tienen que hacer. Eso es el logaritmo. Eso es el logaritmo. O sea, el logaritmo en base 2 de 64. ¿Qué te dice el logaritmo? Es complicado entenderlo. A veces uno se, viste, decís, bueno, ¿a qué número tengo que elevar la base para que me dé el argumento? Esto se llama base. ¿Sí? Esta es la base, digamos, la base del exponencial. En aplicaciones de economía de ejercicio... Está en YouTube, no se muestra cuando hace la cuenta y a mí no me queda no me da ese resultado. No sé qué hice mal. ¿Ah? No sé a cuál te referís, Gise. Decime si podés. No, no entendí. Porque no tengo no sé a qué parte de la guía te estás refiriendo. Explicame si querés hablar o si no, hablame por ahí por el chat. Pero mientras me hablas, explico esto. O sea, esta es la base, ¿sí? Esta es la base y esto se llama argumento. Argumento. ¿Sí? Argumento de la función logaritmo, base de la función logaritmo. El logaritmo más habitual, cuando no le pones la base, lo decís log, ¿sí? Ponele que el argumento es 10, ¿sí? Y no pones nada acá, se sobreentiende que la base es 10. ¿Ok? Eso para que lo vean siempre, lo tengan claro. Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 10? ¿Qué pregunta? Esas son las preguntas existenciales, ¿viste? Yo hago siempre esas preguntas sencillas. Ahora, digamos, tenemos esta modalidad virtual, pero en los exámenes hago esas preguntas y la gente se desorienta. Pero fíjense, ¿a cuánto tengo que elevar 10? La base, acá hay un 10. ¿A cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 10? A la 1. La A 1. 1. A la 1. Entonces, el logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿A cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 100? A la 10. No. A 10. A la 1. A la 2, ¿o no? Muy bien, a la 2. Aguárdame un minuto. Hola, Eli. Bien.
aguárdame un minuto. ¿Cómo? Lo de cosas, lo de TSH. Discúlpenme, ahí me llaman del trabajo. Bueno, acá. ¿Qué me dice Giselle? Tadadá. P igual a 20 menos 2Q, Q al cuadrado más 3 un medio. Ahí mucho ruido en mi casa y por eso mando mensaje. Ah, ok. ¿Y pero qué no te dio, Giselle? O sea, ¿no te quedó como me quedó a mí ayer? Eso es lo que me querés decir. 20 menos 2 por Q igual a Q al cuadrado más 3Q más un medio.